Bueno, yo decía, el fin de semana extra largo tuvo gran cantidad de información, un cúmulo muy grande de información que obviamente no sabemos por dónde arrancar. Bueno, son tantas las repercusiones. Vamos a dejar para un poco de lado lo que pasó en Salta con el intendente, lo que pasó con el gobernador, que está dentro de lo que normalmente sucede. Y vamos a ir con las repercusiones de lo que pasó con el Milei Show, que fue la primera vez en la historia que el presidente habla ante prácticamente nadie en un Congreso de la Nación que estuvo vacío. Alguien que tiene mucho que ver con lo que dijo el presidente es Rodolfo Aguiar. Él es secretario general de ATE Nacional. Y digo tiene mucho que ver porque en más de una oportunidad el presidente se jactó jocosamente de su motosierra, de su guillotina, de dejar gente afuera. Realmente el gobierno está poniéndose enfrente, creo, a los trabajadores, a los que indudablemente son la casta para este gobierno, aun cuando ellos pretendían decirle casta a los políticos. Rodolfo Aguiar está con nosotros, es secretario general de ATE Nacional. Rodolfo, Fernando Galván te saluda, buen día. Buenos días, un saludo para todas y todos. Bueno, Rodolfo, a ver, entiendo que te sentiste prácticamente apuntado por el presidente en cada uno de esas jocosidades que él dice cuando habla de la motosierra y de despidos y de 20.000, 30.000 y vamos a seguir despidiendo. Sí, lo que ocurre es que a diferencia de oportunidades anteriores, somos optimistas frente a un discurso del presidente que ya ha perdido todo tipo de interés por parte de la sociedad. Este presidente, el presidente Milei, vive una ficción propia, son relatos fantasiosos los que nos hace en relación a la economía de nuestro país. Es mentira que el ajuste lo pagó la casta. Claro. Ya todas y todos saben que acá el ajuste lo pagaron un 20% las jubiladas y los jubilados, otro 20% recayó sobre el freno de la obra pública que es tan importante para el desarrollo de las provincias y de todas las regiones de nuestro país. No se concibe el Estado, no se concibe una nación sin obra pública. Y por supuesto el resto de ese recorte para que se consolide el equilibrio fiscal que defiende el gobierno tiene que ver con la quita de subsidios y por supuesto a los servicios públicos, al transporte y con las políticas sociales y los salarios en el sector público. Este gobierno, desde la estafa presidencial, es un gobierno que está atado con alambre. Este gobierno se sostenía en expectativas que tenía una buena parte de la población y esas expectativas ya no existen más. Los hechos que involucran al presidente Milei son de extrema gravedad. Las conductas que se desplegaron dentro de la Casa Rosada, dentro de la Quinta de Olivos, están comprendidas, contempladas en el Código Penal argentino, es decir, son delitos, no solo el artículo 265, negociaciones incompatibles con la función pública, otros, estafa, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude bursátil, todo eso en asociación ilícita. Alguien decía, Perón decía, el poder uno lo gana, el poder se pierde y el poder se puede volver a recuperar. Ahora, la autoridad es como la vergüenza. Claro. Una vez que se pierde, no se recupera más. Y este gobierno que encabeza el presidente Milei perdió toda la autoridad. Es un momento que tenemos que aprovechar para contraatacar. Por eso le decimos, Milei, no te entusiasmes, no te enamores tanto de la motosierra, porque te la vamos a quitar de las manos y va a empezar a apuntar a vos y a los intereses de ese grupo minúsculo de empresarios inescrupulosos que representás.
Rodolfo, vos decías somos optimistas justamente por esto, obviamente, porque advierto que estás viendo la posibilidad de la caída, creo que prematura, del presidente. ¿Considerás que la investigación del CryptoGate, este escándalo, va a tener algún resultado en la Argentina o confías más en lo que puede venir desde el exterior en torno de esto? Lo que puede venir desde afuera y en nuestro pueblo. Lo que puede venir desde afuera, porque la justicia en la Argentina forma parte de una de las instituciones sobre las que pesa un mayor desprestigio. En el ranking de la falta de confianza en las instituciones que tiene nuestro pueblo está encabezado por la justicia. Son todos, no es bueno generalizar, pero tenemos que decir que la enorme mayoría de jueces y fiscales completamente alejados de la realidad. Antes de emitir cualquier resolución o dictar una sentencia, primero llaman a la Casa de Gobierno para pedir permiso. En el caso de la justicia federal, siguen siendo todos de doble apellido, hijos de la última dictadura militar, vacacionan en Europa, no tienen ni idea cuáles son las verdaderas necesidades que tiene nuestro pueblo. Y además, le acaban de tomar juramento, porque la Corte tuvo una oportunidad de empezar a recuperar prestigio y autoridad, y es no tomarle juramento a un juez que fue designado mediante un decreto y en comisión. Es decir, hay un gobierno que procura tener impunidad y por eso lo hace a decretazo limpio, designando a dedo a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y eso prácticamente extingue el Estado de Derecho. La que está en peligro en la Argentina es la democracia misma, y si le tenemos que poner límites institucionales a Milei antes que sea demasiado tarde. Bueno, el viernes avanzó también sobre esto, ¿no? Cuando anunció que por decreto le debe intervenir la provincia de Buenos Aires, una cosa loca. Sí, yo creo que forman parte de toda una serie de acciones que se intentan o se intentaron llevar adelante para que cumplir con ese viejo apotegma que noticia mata noticia. Y entonces pretendiendo dejar atrás el escándalo de la estafa presidencial. Eso no va a ocurrir. La sociedad comienza a advertir con absoluta claridad que este gobierno no nos va a permitir de ninguna manera mejorar nuestras condiciones de vida. Por el contrario, la crisis que está generando el gobierno con este programa económico, que no difiere del programa económico de la última dictadura militar, es una crisis cada vez más profunda. Este gobierno, cuando se haya ido, habrá dejado un tejido social absolutamente resquebrajado y un tejido productivo inexistente, porque escúcheme bien, cuando Milei dice otra falsedad, creció durante el 2024 la economía, eso es mentira. Este gobierno está comparando todo con el año anterior y lo único que hay es un rebote estadístico. Aparte, si analizamos los sectores de la economía que se recuperan, vamos a ver que son justo los sectores que menor demanda de empleo tienen, como es la intermediación financiera, la minería y la energía, mientras que los sectores que más empleos demandan, como es el comercio, la industria y la producción, son los sectores más castigados por Milei. No hay nadie que la esté pasando bien acá. Sí, pero vos dijiste recién, ¿no? Uno de los sectores es energía y sin embargo hoy Buenos Aires amaneció con un apagón que afectó a 830.000 personas. Bueno, exactamente, porque eso es de nunca acabar. Aquí no existen inversiones. Nosotros tenemos que decirlo con total claridad. Nos están saqueando nuestras riquezas. Se las están llevando a cambio de nada mediante una simple declaración jurada que presentan las empresas sin que exista ningún tipo de control estatal. Yo recordaba esa obra, Las venas abiertas de América Latina, que Galeano escribía hace tantas décadas para explicar de alguna manera cómo las potencias extranjeras, por esas venas abiertas, succionaban las riquezas de los países subdesarrollados como el nuestro. Yo tengo la sensación que esas venas se mantienen bastante abiertas
por estos días en nuestra región. Yo te voy a poner en un apriete. Si tuvieras que destacar te estoy pidiendo una sola acción buena o un solo anuncio bueno de Milei en el discurso del sábado. No, ninguno. Lo único bueno que hizo Milei es no quedarse callado 4 días después que hizo la estafa con la criptomoneda. Que tuvimos un poco de tranquilidad todos. No es fácil analizar este gobierno, porque este gobierno, y hay otra cosa que empieza a pasar con la sociedad, que hay un creciente rechazo al autoritarismo de este gobierno. Estamos transitando hacia el fin del sistema democrático. Comienza a nacer en la Argentina un régimen completamente autoritario. No es una exageración cuando decimos que este gobierno del presidente Milei mata. Este gobierno mata porque no solo a las jubiladas y a los jubilados de hambre, sino también ahora enfermos porque les quita los medicamentos, mata a 1 millón de niñas y niños que todas las noches se van a dormir sin comer. No es alegórico, es lo que está ocurriendo. Mire, la CELAC, el Centro de Estudios Estratégicos de Geopolítica para América Latina, nos trae una novedad, que es que dice, ojo, que en la Argentina la pobreza, la medición de la pobreza es estrictamente numérica, es un asiento contable, es matemática. Nos dicen, según los últimos datos del INDEC, que una familia que no garantice 1.033.000 pesos como ingresos es pobre. Ahora, ¿qué ocurre con la que gana 1.035.000 pesos o 1.036.000 pesos? Porque no está contabilizada en la pobreza, en ese 55% de pobreza que mide la UCA. Por lo tanto, a los pobres hay que sumarle los casi pobres en la Argentina. Es decir, a los que sobreviven, los que mal viven, y eso nos da un 73% de pobreza en este momento. La clase media está desapareciendo y, ojo, yo no puedo pasar por acá sin hablar de la complicidad que tienen muchos gobernadores, legisladores nacionales y diputados nacionales. Han sido cómplices todos aquellos que le han garantizado gobernabilidad a alguien que niega la justicia social desde que asumió. No negar la justicia social es que crezcan las desigualdades de manera drástica como crecieron en tan solo un poco más de un año. Este Estado ya no articula el bien común ni promueve el desarrollo humano, que son los dos roles centrales que tiene que cumplir el Estado y la política como una herramienta de transformación que beneficia a nuestra sociedad. Rodolfo, en la gran crisis del 2001, que no sé, por ahí algunos dicen tiene mucho que ver con esta, otros dicen no tanto. En la gran crisis del 2001 fue el pueblo el que salió y, como decía Perón, hizo tronar el escarmiento y terminó volteando a un gobierno de la Rúa insensible. ¿Cómo ves la salida del gobierno de Milei? Este presidente tiene que renunciar, o tiene que ser destituido, o tiene que irse por el voto popular. Esas son las 3 alternativas. Ahora, para que suceda cualquiera de ellas, tiene que existir coraje. Y yo recuerdo que cuando había llegado Macri y decía que era el mejor equipo, que llegaba al gobierno para quedarse en la Casa Rosada por lo menos por 20 años, y en 4 años se fue. Bueno, Macri fue derrotado en las urnas porque primero fue derrotado en las calles. Me parece que nosotros aquellos que tenemos responsabilidades en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los partidos políticos, tenemos que seguir construyendo la derrota de Milei. En las calles no tenemos otra alternativa que no sea con la Constitución en la mano. Y la Constitución en la mano, que quedó claro que se la mostraron y casi se derrumba el gobierno porque le mostraron una Constitución, tienen un desapego absoluto a las instituciones, pero con la Constitución en la mano, que es el derecho de huelga y de manifestación, que por otro lado es un derecho que hoy
podemos ejercer porque generaciones pasadas nuestras derramaron su sangre. Me parece que, mire, la indiferencia es el peor remedio que le podemos dar a nuestra sociedad en este momento. No podemos naturalizar lo que está pasando. Tenemos que reaccionar. ¿Y advertís en la oposición a Milei que hay ese coraje? ¿Hay alguien que tiene ese coraje de enfrentarlo a Milei en las urnas? Bueno, yo creo que la oposición ha tenido dificultades para poder expresar un programa alternativo, porque la gente conoce bien cuál es el programa de Milei. Todos conocemos y sabemos cuáles son las ideas del presidente. Me parece que frente a su pregunta, el desafío es que se empiece a conocer el programa alternativo, que se pueda empezar a hablar de cuáles son las propuestas que nosotros tenemos, porque este gobierno sí ha tenido éxito relativo a la hora de lograr, con un gran aparato de la mentira, que buena parte de la oposición y de los sindicatos nos autocensuremos y hasta tengamos miedo por momentos de hablar de nuestras ideas. Hay que ser capaces de volver a decir que el déficit cero es un verso. El déficit cero que nos plantean es una elaboración doctrinaria del neoliberalismo, pero supongamos que acordamos con esa premisa. Y entonces tenemos que decir, también se pueden mejorar las cuentas públicas sin destrozarle la vida a la gente. Y entonces hay que ir a pensar nuevamente en un sistema de recaudación impositivo, que no sea regresivo como ahora, sino que paguen más impuestos los que mayor capacidad contributiva tienen. Ahí está Lula en Brasil, que también está llegando al equilibrio fiscal, pero por un camino completamente inverso al de la Argentina, que ir a buscar renta minera, renta petrolera, casinos y salas de juegos, entidades bancarias y crediticias, y sobre todo volver a hablar sin miedo, sin temor, de establecer un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente que nos permita terminar con la pobreza, porque el problema en la Argentina nunca fueron los pobres, siempre fueron los ricos y su manera de acumular, y hoy es el problema más grande que tenemos. Indudablemente. Rodolfo, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un gusto hablar con vos. No, nosotros los agradecidos.